Bien, vamos a continuar con esta cápsula de la clase de problemas y preguntas de investigación. Ahora vamos a ir más bien dirigiéndonos hacia la pregunta de investigación. Bien, acá podemos ver una pirámide que explica lo que vimos en la cápsula anterior, es decir, mi pregunta, la idea de investigación es más bien gruesa y tiene bastantes elementos, es una idea más bien vaga, como dijimos en la oportunidad anterior, por ejemplo, obesidad infantil. Luego viene el problema de investigación, es decir, respecto de la obesidad infantil, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es un problema la obesidad infantil? Pongo esto como ejemplo solamente porque me ha tocado trabajar en ello. ¿O por qué, por ejemplo, la influenza estacional que se da todos los años, por qué eso es un problema? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, tengo una idea de investigación, influenza, ¿sí? Pero ¿por qué es un problema? ¿Cuál es el problema de la influenza? Sí, el problema de la influenza es que todos los años ataca a población particular, a niños y adultos mayores, puede causar muerte, también causa altos costos en salud, hospitalización y licencias médicas, disminución de la calidad de vida, por ejemplo. ¿Sí? Y luego de eso yo puedo decir, bueno, ¿qué me pregunto acerca de la influenza? ¿Sí? ¿Cuáles son los costos de influenza? Eso puede ser una pregunta. Puede ser también desde el punto de vista cuantitativo, cuántos son los días de hospitalización que tienen las personas que se enferman por esta enfermedad estacional. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven este gráfico, esta imagen, ah, entonces la idea es más bien amplia, luego el problema se va acotando y la pregunta de investigación es mucho más precisa y se responde casi cuando uno tiene una pregunta muy bien hecha, se responde sola. ¿Sí? Es decir, uno dice, esta pregunta está muy bien hecha porque sabemos cuál es el sujeto, sabemos qué enfermedad queremos investigar, sabemos en qué tiempo lo queremos hacer y eso tiene una estructura y eso lo vamos a aprender ahora. ¿Sí? Einstein decía que un problema correctamente planteado ya estaba casi resuelto. Es decir, cuando uno identifica bastante bien lo que quiere hacer y lo que va a hacer, probablemente el camino por recorrer sea mucho más fácil. Entonces, nuestra pregunta de investigación la va a guiar, ¿sí? Nuestra pregunta de investigación va a ser nuestro mapa de recorrido durante la investigación. Por eso es tan importante. Y como va a ser nuestra guía, va a ser nuestro camino de investigación, debe ser clara y definida y delimitada la pregunta de investigación. Y además tiene que ser factible de responderse, ¿sí? Con los recursos necesarios. Ya vimos que hay algunos elementos para poder hacer investigación. Entonces, si yo me preguntara cuál es um, cuál es la frecuencia cardíaca de un ser humano al llegar a la luna. ¿Eso es factible de responder? ¿Sí o no? ¿De qué sirve? Y ahí ustedes pueden ir, digamos, teniendo sus propios debates. ¿Ah? A la pregunta de investigación también debemos establecerle límites espaciales y temporales, es decir, no es lo mismo estudiar obesidad infantil en los años 70 de nuestro país, por ejemplo, donde había poca obesidad infantil, donde es más, había desnutrición, que hacerlo en los años 2020, donde 3 de cada 4 niños son obesos o tienen sobrepeso. ¿Sí? Y además, como quinto paso, hay que establecer una población a la cual yo quiero estudiar. Quiero estudiar obesidad o influenza en personas mayores, en niños, en adultos jóvenes, en qué tipo de población lo quiero hacer. ¿Sí? Esto lo revisamos, ¿cierto? Va a guiar la investigación, debe ser clara, factible de responder y delimitar a nuestro objeto de estudio. Cuando digo objeto de estudio es cuál va a ser la persona que vamos a investigar, cuál va a ser, van a ser un grupo, va a ser hombres, mujeres, van a ser niñas de un colegio particular o van a ser
por ejemplo, personas de una comunidad rural, de una comunidad en particular, y así. Ustedes tienen que delimitar a quiénes van a estudiar, cuál va a ser el sujeto que usted quiere estudiar, la hipertensión en quién, ¿sí? Usted quiere estudiar salud mental, o tal vez usted quiere estudiar, por ejemplo, el número de personas que está transitando desde un sexo biológico a otro social. Y eso podría, entonces te está delimitando también a un espacio, una población particular, ¿sí? Para formular la pregunta de investigación, tenemos un orden o una mnemotecnia y se llama pico o picot, ¿sí? Porque tiene las siglas P, I, C, O y T, como ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Entonces es una estrategia para formular la pregunta. ¿Y por qué hay que tener estrategia? Porque recuerden que la pregunta es muy importante, ¿sí? Hacer la pregunta de investigación es muy relevante porque nos va a guiar a lo largo de nuestro proyecto de investigación, ¿ok? Entonces vuelvo a decir, la mnemotecnia que hay que aprenderse y vamos a aplicar es pico o picot. Entonces yo aquí les traigo algunos ejemplos. ¿Qué significa la P? Cuando yo hago una pregunta de investigación, voy a tener que definir, por ejemplo, la población o personas o el problema de interés. Por ejemplo, yo puedo decir obesidad en niños o el cáncer gástrico, que puede ser un problema, o la población es los niños, obesidad infantil. Problema o población, la P. Nuestra pregunta de investigación también tiene que llevar la I, que es la intervención. Es decir, yo quiero, por ejemplo, estoy interesado en conocer acerca de la obesidad infantil, pero quiero saber si el ejercicio físico o la dieta funcionan o no. Entonces ahí ya tengo la intervención. La población es los niños, y no todos los niños, sino que son los niños y niñas con obesidad, y quiero conocer si la intervención de ejercicio físico y dieta funcionan o no. Luego voy a agregar otra cosa a mi pregunta de investigación, que es la C, que es la comparación. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero saber si en niños, en niños y niñas con obesidad, el ejercicio físico y la dieta, en comparación con los cuidados habituales, que puede ser que coman menos o algo no tan agresivo, o con farmacoterapia. Entonces yo puedo decir, en niños y niñas con obesidad infantil, quiero saber si el ejercicio físico o la dieta, que aquí está la I, en comparación con los cuidados habituales o con fármacos, quiero saber si ahora viene la O, quiero saber si el índice de masa corporal, ¿sí? Índice de masa corporal disminuye o no. Y el índice de masa corporal, vamos a llamarlo aquí en la mnemotecnia O, en inglés de outcome, o resultado en español, ¿sí? Pero esto apareció de los gringos, entonces tenemos la P, la I, la C y la O de outcome, es decir, cuál es el resultado que yo espero visualizar, ¿sí? Y además agregamos la T o el tiempo, ¿sí? O el tipo de estudio. Yo digo, mira, yo quiero ver lo que pasó el año anterior, entonces lo quiero ver en el año 2019. ¿Y en qué tipo de estudio? O un estudio descriptivo. Entonces vamos a volver a mirar esto. Nuestra pregunta de investigación tiene que estructurarse con las palabras P, I, C, O y T, ¿ok? En la generalidad de las preguntas, P, C, I, O y T. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos diferentes ejemplos. Vuelvo a hablar de obesidad infantil. Entonces, mi población va a ser la población infantil con obesidad, no todos los niños y niñas. Y quiero conocer si la intervención, la I,
de ejercicio físico y dieta en comparación con los cuidados habituales que se les dan en los consultorios, reduce o aumenta el índice de masa corporal, ¿sí? Y esto lo quiero hacer en un tiempo, en el año 2019, o podría hacerlo también con un estudio descriptivo, ¿sí? Aquí tenemos una imagen, vea usted una imagen que acá sale una enfermera curando un pie diabético, y yo los invito a que puedan generar una pregunta con la estrategia PICOT. Puede ser con la T o sin la T, ¿ok? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Vean la imagen y visualicen, eh, la P es de problema o población, la I, la intervención, la C es la comparación o outcome, y T es el tiempo. Entonces, para darles una idea, yo podría decir, se me ocurre rápidamente, que yo digo en pacientes diabéticos de 55 años o más, esa es la P, quiero yo saber si la curación avanzada de heridas, esa es la intervención, la I, en comparación con curación normal, mejora o disminuye a la cicatrización de la herida. Ese es el outcome o resultado, cicatrización de la herida. Y la T podría ser en el año 2020. ¿Sí? Entonces, así estructuramos una pregunta que nos puede guiar mucho más fácil nuestra investigación y hacerla mucho más llevadera. Aquí hay otros ejemplos. Voy a leerles. Dice, ¿cuál es la prevalencia? Es decir, ¿cuál es el número de personas con accidente cerebrovascular en mujeres mayores de 60 años en la región metropolitana durante el año 2019? Ahí ustedes se dan cuenta que tienen algunos aspectos de la pregunta PICOT, ¿sí? Por ejemplo, dice mujeres mayores de 60 años en la región metropolitana. Ahí está la P, muy claramente definida, ¿sí? ACV, ahí está también la población bastante, o el problema bien definido. Durante el año 2019 está la T, pero le falta el comparador, ¿sí? No todas las preguntas de investigación tienen que llevar cada una de las letras de PICOT, ¿sí? Ustedes deben adaptarlas según lo que ustedes quieran estudiar. Pero todas, al igual que en epidemiología descriptiva, deben llevar tiempo, persona o población y lugar, ¿sí? La pregunta de investigación se hace con la estrategia PICOT. Esas son investigaciones clínicas, pero hay otras que basta con que tengan tiempo, persona y lugar, y ahí ustedes adaptan la mnemotecnia PICOT. Hay preguntas que pueden ser de diferente tipo. Hay preguntas que son descriptivas. Por ejemplo, la anterior, solo describen algo. Es decir, yo quiero describir el nivel socioeconómico de los estudiantes de enfermería de la Universidad de Chile. Solo lo quiero describir. Pero hay otras preguntas que son de relación. Es decir, yo podría decir, ¿existe relación entre el nivel socioeconómico de los estudiantes de enfermería de la Universidad de Chile y el desempeño académico? Esa es una pregunta de relación. Está relacionando dos variables, una con otra. En este caso era nivel socioeconómico con desempeño académico y las relaciones. Y hay otras que comparan. Y hoy día ustedes lo están viendo en la televisión todos los días. Comparan qué comuna o qué región tiene mayor tasa de infección por COVID-19, y esas son preguntas de comparación, ¿sí? O, ¿quién gana más, en términos generales, hombres o mujeres ganan mayor salario? Y eso se puede responder desde el punto de vista estadístico. Otra cosa muy importante es la justificación de su investigación y de su pregunta, de su problema de investigación. Usted debe ser capaz de justificarlo, es decir, ¿por qué va a investigar esto? ¿Por qué es importante resolver este problema? Porque pueden haber muchos problemas hoy día, pero para investigar necesitamos tiempo, recursos en términos de dinero, necesitamos equipos, compañeros que nos acompañen, otros investigadores. Entonces, nuestra idea de investigación debe ser capaz de
digamos, de que la gente diga, ok, yo quiero que él haga esta investigación, o quiero que ella eh, descubra esto. Hoy día, por ejemplo, los dineros y los esfuerzos están destinados a conocer la epidemiología del COVID-19, a buscar tratamiento antirretroviral o también buscar una vacuna. Entonces, hoy día hay una presión social, hay una conveniencia. ¿Para qué sirve hacer aquello? La relevancia social, ¿quiénes se van a beneficiar con esta investigación? O implicancias para la práctica. La investigación que ustedes podrían hacer en cuarto año o cuando se dediquen a investigar, ¿va a resolver un problema real de la gente? O a lo mejor su investigación tiene un valor teórico, es decir, van a descubrir que alguna proteína en algún lugar tiene una función elemental y eso le da un valor teórico a algo, o van a crear un modelo de enfermería, o van a crear un modelo de atención en urgencias y se van a dar cuenta de que a lo mejor si ustedes funcionan de otra manera, va a ser más fácil extraer sangre, por ejemplo, ¿sí? O alguna utilidad metodológica. Podrían ustedes inventar y probar una nueva fórmula, alguna nueva fórmula de administrar un suero, por ejemplo, y eso les va a dar, va a ser conveniente para nuestra sociedad. La gente que investiga no investiga por solo gusto, investigamos porque queremos otorgarle algo a la gente, ¿sí? Queremos darle soluciones de la vida real a las personas. Cuando tenemos que pensar en investigar, hay que evaluar una serie de fenómenos. Y, por ejemplo, los recursos humanos, ¿contamos con los recursos humanos o no? Los recursos financieros, por lo general, se aplican a proyectos de investigación con dineros, si tenemos tiempo, a los recursos materiales, pero también los aspectos éticos, y eso es fundamental, y van a tener una clase de aquello. Es fundamental elaborar la pregunta de investigación adecuadamente, porque es el primer paso para poder construir investigación. Eh, una investigación no puede llevarse a cabo si no sabemos qué queremos responder. O sea, lo primero que tenemos que saber es, o tener, son muchas dudas en nuestra cabeza para poder responder, ¿sí? Y cuando ya sabemos bien cuál es la pregunta que queremos responder, entonces debemos elegir la forma en que la vamos a responder. Aquí yo le pongo algunos ejemplos, por ejemplo, que aquí yo veo un problema, vean ustedes la imagen, yo digo hay una alta prevalencia de enfermedades respiratorias en niños menores de 5 años en la región metropolitana en el año 2020. Esto es un problema. Y aquí ustedes se pueden preguntar muchas cosas, ¿sí? Pueden salir preguntas con estilo Picot, variadas. Si funciona la aerocámara en comparación con sin aerocámara, está ocupando mascarilla. Diferentes preguntas se pueden hacer dado un problema. Ahora yo les voy a mostrar la misma imagen, pero con otro problema. Es la misma imagen, pero descubrí otro problema, que hay una baja adherencia al tratamiento respiratorio de los lactantes de una comuna en el año 2020. Y desde ese problema, puedo hacerme diferentes preguntas. ¿Por qué hay baja adherencia? ¿Cuáles son los factores que atribuyen a la baja adherencia? ¿Sí? Acá tengo otro ejemplo, por ejemplo, hoy día que están de moda, muy de moda, más que nunca, las telecomunicaciones y las TICs. Por ejemplo, hay intervenciones de enfermería mediante dispositivos móviles para el manejo de diabetes mellitus 2 en adultos. Entonces ellos a través de su celular pueden ir monitoreando la glicemia capilar y la enfermera les va dando indicaciones, ¿sí? Entonces yo podría preguntarme, ¿es efectivo el tratamiento con telemedicina para personas diabéticas mayores de 60 años para el control de la glicemia? Yo podría hacerme esa pregunta, siempre intentando llevar todos los elementos de la mnemotecnia PICO o PICOT en cada pregunta de investigación. ¿Cuál puede ser la pregunta? Ya lo respondimos. A ver, voy a inventar otra. Por ejemplo, ¿es mejor la telemedicina en pacientes adultos con diabetes que el control ambulatorio en consultorio en el año 2020, guiado por enfermera? Aquí les dejo un ejercicio. Esta es una sala de urgencia de un servicio de atención pública de nuestro país y les dejo un ejercicio para que puedan
tener una idea, cuál es la idea de investigación grande, ¿cierto? La idea es más amplia, miren todo lo que puede verse en esa imagen, qué problema ustedes ven ahí, yo veo varios, y qué pregunta pueden hacerse. Este es un ejemplo de un artículo que publicamos junto al Ministerio de Salud hace un par de años acerca de la influenza. Entonces, aquí ustedes pueden ver que está la idea, está la pregunta, está el problema y la pregunta. No siempre está tal cual nosotros se los enseñamos. Pero, por ejemplo, acá, bueno, dice, esto quiere estimar la carga de influenza de hospitalizaciones asociadas a esta enfermedad y muertes en Chile en un periodo de tiempo determinado. Entonces, nuestra idea es que la influenza es una enfermedad que es prevenible por una vacuna y que causa importante morbilidad y mortalidad. Y nuestro problema es que estimar la carga de influenza es muy difícil. Ese fue el problema. Dijimos, ¿sabes qué? Estimar cuánta gente se enferma por influenza es muy difícil. Entonces nosotros nos hicimos una pregunta. Queremos estimar cuál es el mejor método para estimar eh, las personas que se enferman y mueren por influenza. ¿Sí? Este es un ejemplo real de cómo nosotros, yo como al menos como enfermero y dedicándome a la investigación, podemos hacer. Y yo sé que ustedes pueden llegar también a aquello. Bien, les doy las gracias por el tiempo de escuchar. Lo que ustedes ven ahí, aparte de nuestro escudo, es la estadística que hizo nuestra pionera, que es Florence Nightingale. Ella ocupó la estadística para salvar vidas, y esos son unos gráficos que se llaman gráficos polares. Recordar, no le hagamos por favor el quite a la estadística ni a la investigación, porque es fundamental, sobre todo en estos días, es fundamental para salvar vidas. Ella lo hizo y, por ejemplo, ella lo hizo recolectando información, analizando datos, y ahí como aparece en el título, que no lo quise sacar, dice Florence Nightingale, a pioneer of hand washing and hygiene for health. Es decir, ella fue la pionera solamente sacando números y estadísticas y luego dijo, hay que lavarse las manos, hay que tener higiene y así salvamos la salud. Gracias por escucharme, que tengan una buena jornada.